Ok, bienvenidos a este curso de turbinas LM 2500 de General Electric, generación 4. En este primer curso vamos a trabajar, digamos que la base teórica de las turbinas y su comprensión. Vamos a ver por encimita varios temas, pero sí me gustaría que se llevaran el entendimiento completo de lo que son las turbinas, ¿sí? Entonces, empecemos, ¿va? Ok. Primero lo primero, ¿qué es una turbina, no? Este, ¿Quién pensaría que todas estas son turbinas? ¿Qué es para ustedes una turbina? ¿Quién quiere participar? Yo, una A ver, Chay. turbina, pues es una máquina que convierte la energía térmica en energía mecánica, que esta a su vez pues, puede mover algún generador, un compresor, este, básicamente es lo que yo le entiendo. Sí, sí, sí. Hay una conversión de energía a partir del giro y se puede conectar, como tú dices, a un compresor, a una bomba, a un generador, etcétera, etcétera. Sí. Y de hecho, hay muchísimos tipos de turbinas. Aquí les estoy poniendo distintos tipos de turbina, hay turbo en el coche, ¿sí? Hay vehículos turbocargados, eso quiere decir que el aire lo comprimen, ¿sí? Hay un movimiento mecánico para comprimirlo y meter el aire a la presión requerida para la combustión del vehículo. En nosotros ocupamos turbinas muchísimo más grandes, sí, pero si ven, el principio son estas aspas o paletas. Hay incluso turbinas hidráulicas, sí, que tienen estas paletas que van. Entonces, es esta transformación de un fluido a energía mecánica. Entonces, ¿a qué le recuerda esto? A los molinos de viento, sí. Y aquí tenemos la comparativa de lo que podría ser la primera turbina, que era un molino de viento, y las últimas que están más grandes que nosotros, ¿no? Entonces, aquí, si ven, el concepto de turbina es el movimiento de un elemento. ¿Qué elemento es? ¿Qué se les ocurre que sea el que mueve a las turbinas? Una máquina prima, Aspas. Las aspas, sí. Por ahí ¿decías, Margarito? una máquina prima. Ajá, una máquina prima, ajá, puede mover, en cadena. ¿Pero qué mueve a estas aspas? La El energía aire. mecánica. Exactamente. Aquí realmente las dos, pues es una evolución de lo que eran los molinos de aire o los molinos de viento que hacían girar las hélices, ¿no? Lo convertían en movimiento mecánico, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba cuando no pasaba el aire, ¿no? No había Sí, no se movimiento. No había mueve. movimiento. Ajá, entonces si dependíamos completa y totalmente del tiempo y si había un huracán, ¿cómo quedaban esos molinos? No, Desechos. pues, cachos. Destrozados, ¿no? Se dañaban las aspas, había que cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre estos molinos de viento y las turbinas modernas? ¿Qué creen que sea la diferencia? El control, ¿Me decías, Brito? el control, el control Pre- del, Precisamente en que en el primero, los molinos de viento no teníamos control, dependíamos de las fuerzas de la naturaleza. Y en el segundo nosotros tenemos el control. Entonces se empezó a diseñar la turbina para tener control, ¿sí? ¿Y qué necesitamos en ese control? Pues para empezar a controlar la cantidad de aire, ¿sí? Que puede pasar por esa turbina, ¿sí? Entonces, para eso se generó toda la estructura que va alrededor de la turbina, para poder controlar el aire. ¿Y cuál creen que sea el siguiente elemento que deben de controlar perfectamente bien? La velocidad. ¿Mande? La velocidad. La velocidad, sí.
¿Qué más? Combustible en el caso de las que utilizamos nosotros. Combustible, sí, pero ¿para qué el combustible? ¿Qué hace el combustible? En el caso particular de esa, pues genera Calor. eh, un calor que al momento del escape hace el movimiento del aire, que es el que impulsa nuestra turbina. Exactamente. Ocupamos el combustible para encenderlo y controlar la temperatura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura, eh, mayor movimiento de la turbina. ¿Sí? Esta es una turbina, digamos, muy parecidas a las que tenemos. ¿Sí? Aquí para empezar tenemos la entrada de aire a la izquierda. Ahí se pueden ver los primeros estatores o la guía A la de vez. cómo entra el aire. Y aquí se tiene un corte transversal de 3/4 donde se ve cada vez, al principio los álabes o los paletas, ¿sí? Son gruesas, grandes y cada vez van yendo hacia un lugar pequeño y luego esta turbina de alta presión es la que mueve a nuestro propio compresor, ¿sí? Y impulsa la turbina de potencia. Entonces, cuando nosotros logramos controlar aire y temperatura, tenemos control completo sobre la turbina y su velocidad, ¿sí? Y su fuerza también. Todo tiene límites, pero ya con eso podemos empezar a trabajar con la potencia de la máquina, ¿va? Básicamente, la turbina, como bien saben, se divide en dos, en la parte que le dicen generadora de gases y en la parte que se llama turbina de potencia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, No. No, todo bien. Adelante, adelante. Sí. avante, avante. Ok. Entonces, estas turbinas, de General Electric, los que han alcanzado a ver las turbinas de Solar, lo primerito que ven es esta nariz o esta boca de campana, ¿sí? Que si ustedes se asoman a cualquier avión cuando se suban, van a tener exactamente la misma boca de campana, porque estas turbinas, que les dicen turbinas aeroderivativas, son las mismas turbinas que tienen los aviones, ¿sí? Entonces tienen esta campana que es lo que hace es darle la forma de cómo va a entrar el aire. Entonces están controlando la cantidad y cómo entra el aire. Pasa por un compresor de 17 etapas, en el caso de la que estamos viendo, que es la LM2500 Plus. De ahí se inyecta a una cámara de combustión, se inyecta el combustible a la cámara de combustión, ¿sí? Por aquí abajo vemos que tiene una caja de engranes, ¿sí? Que es donde está el arranque hidráulico. Por aquí hay unas partes que ahorita vamos a entrar, que son los estatores variables. Se enciende la cámara de combustión, ¿sí? Y tiene HPT, ¿sí? Una HPT de 2 etapas. ¿Cuáles son para ustedes las siglas de HPT? ¿Qué le suena? HTP. Turbina de potencia, ¿no? Ajá, potencia, pero le llaman también High Pressure Turbine o turbina de alta presión. Comúnmente la conocemos como la generadora de gases en general, pero aquí se llama HPT, de alta presión, High Pressure Turbine. ¿Por qué? Porque es al principio donde le cae toda la presión del compresor, de la cámara de combustión y todo. Entonces ahí es donde entra toda la presión del aire, ¿sí? Y ya aquí tiene la turbina de potencia, no es de alta presión, ya la presión viene más regulada, pero tiene 6 etapas, ¿sí? ¿Por qué tendrá menos etapas aquí y 6 etapas a la turbina de generación de potencia? ¿Por qué creen que sea eso? Mantener la velocidad constante. Turbina Ajá, para mantener la velocidad, sí, pero ¿por qué más etapas en la turbina de potencia?
Nada. Ok, voy a darles una pista. Hay más etapas en la turbina de potencia porque es donde está conectado Al generador. el dispositivo al que le vas a dar la fuerza. Ese es el que donde va a estar conectado el generador, donde va a estar conectada la bomba, donde va a estar conectado, Compresor. digamos, lo que ustedes pongan, pero es donde está la carga, ¿sí? Y estas dos primeras etapas son simplemente para mantener a la turbina operando, para que el compresor siga comprimiendo, para que se autosostenga, ¿sí? Entonces no requiere tanta fuerza. Aquí es una turbina con ejes separados. Hay turbinas con un solo eje, que es la Solar, que están ahí en el generador, ahí en la Centauro 40, ahí en PB. Esas son un solo eje porque quieren un control preciso de velocidad. Pero aquí es tanta la potencia que generan que prefirieron dividirla en dos y la turbina de potencia tiene más para que tenga más paletas y aprovechar mejor la expansión de los gases que esta, que nada más con dos etapas es más que suficiente para mantener girando a la turbina. ¿Hasta el momento alguna duda? No, no. No. Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Es normal tener Sí. dudas, ¿eh? Como quiera, al final vamos a hacer preguntas, anoten sus dudas y lo vamos sacando uno a uno. ¿Va? Ok. Ok. Entendido. Como dijimos, ¿sí? Tenemos que controlar aire y tenemos que controlar temperatura. Entonces, la primera parte que vamos a ver es cómo controlamos el aire. Para empezar, tenemos un compresor. Si ven, al lado derecho está la entrada y las paletas que son más grandes se van reduciendo el espacio, el espacio, el espacio, el espacio, hasta que conforme va pasando cada etapa, va pasando por espacios más pequeños y con eso se va elevando la presión, ¿sí? Y para decidir la cantidad de aire que va a pasar por cada una de esas etapas, se tiene estos llamados a la vez variables. ¿Sí? Pero para eso necesito que entiendan dos conceptos. Una cosa es rotor y una cosa es estator. ¿Quién sabe lo que es un rotor y quién sabe lo que es un estator en una turbina? Bueno, en el caso, yo lo comparo con un motor eléctrico, ¿no? El rotor es la parte que gira, el estator es la parte fija donde van los devanados. En el caso de un motor, yo pienso igual en una turbina, ¿no? La parte que gira, los álabes y el estator debe ser una parte fija. Exactamente. Como su nombre lo dice, el rotor, ¿sí? Es justo lo que gira dentro de un motor y en este caso es un solo eje, entonces la parte que está pegada al eje que gira, ¿sí? Se les llama rotor, ¿sí? Y lo que está fijo y que no va a girar junto con el eje, se le llama estator. Entonces, se le llama etapa, tiene 17 etapas el compresor, se le llama etapa al conjunto tanto de estator y rotor, estator y No, rotor, no, no. ¿sí? Y como no podemos modificar el ángulo de algo que está girando, entonces modificamos el ángulo de algo que está fijo. Entonces, si ven, aquí tiene como unas cadenitas, unos eslabones por arriba, ¿sí? Ujú. Sí. Y eso hace que gire. Por dentro tienen sus ejes y en los estatores gira para dejar pasar más o menos cantidad o flujo de aire hacia el compresor. ¿Sí? ¿Les suena esto? ¿Han escuchado de los álabes variables, de las válvulas de sangrado? ¿Sí? Sí.
¿ok? Entonces, con esto, si lo ven con este corte, se puede apreciar cómo es que se controla el ángulo de los estatores, controlando así el volumen del aire, evitando un efecto que le llaman efecto Stall o efecto surge, ¿sí? Que se da mucho en los compresores, ¿sí? Y controlando la velocidad, controlando el volumen, controlando la distribución y la presión del aire, tenemos completo y total control de la cantidad de aire que entra a la cámara de combustión y obviamente la cantidad de gases y temperatura que va a salir por ahí para controlar la turbina. Entonces, es primordial que este sistema esté completa y totalmente funcionando y bien calibrado, ¿sí? Entonces, si vamos a la siguiente parte, pues bueno, aquí lo chistoso en estas turbinas es que tienen aquí un eje. Si se dan cuenta, es prácticamente un tubo de metal que gira, ¿sí? Con este actuador que está a la izquierda, ¿sí? Un actuador hidráulico. ¿Qué quiere decir esto? Que mete una presión de aceite y tiene una capacidad de ir extendiendo el eje a una distancia precisa y tiene una retroalimentación de cuánto se desplazó, porque necesitan tener un valor exacto del movimiento. ¿Sí? En turbina solar comúnmente se tiene este sistema en menos etapas, ¿sí? Aquí si ven son 6 etapas de estatores variables, ¿sí? Bueno, 7 porque si se cuenta de la etapa 0 a la 6, perdón. Tiene un tubo de torsión que es el que le da el ángulo y con ese solo actuadorcito de la izquierda, ¿sí? Se mueven las 7 etapas, ¿sí? A este sistema se le llama sistema de geometría variable. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia el ángulo de los estatores a gusto del control de la turbina y también para evitar cualquier tipo de efecto ya en el compresor porque se van a empezar a manejar presiones más altas. ¿Dudas hasta el momento? No, no. ¿En cuál etapa tiene las variables? ¿En las primeras o en las últimas? Mande, mande. ¿En cuáles etapas tienen los valores variables? ¿En las primeras o en las últimas? En las primeras, porque digamos que las últimas sí podrías meter, pero en las primeras es en donde puedes influir porque hay más volumen. Entonces, los movimientos que hagas en las primeras tienen más impacto que lo que hagas en las últimas. En las últimas sí lo puedes mover, pero ya el volumen de aire no lo puedes Ya lo controlar tienes. también. Pero si desde la primera etapa empiezas a controlar el volumen de aire, en las últimas ya no necesitas controlarlo. Ok, sí, sí. Claro, ¿Va? bien, bien. Sí, Ok. Ok. Entonces, les repito, es un sistema de geometría variable, ¿sí? Este sistema se refiere tanto a los elementos de control del movimiento, del actuador, su retroalimentación de en qué posición está, ¿sí? También ayuda las válvulas de sangrado, porque hay varias, no nada más tiene una, ¿sí? Y hasta las válvulas de control de combustible ayudan ya para tener un control preciso de las cantidades de aire, ¿sí? Ahora, todo esto está hecho para mantener un margen a un fenómeno que se llama stall, que es, digamos, que el papá del surge. ¿El surge sí lo conocen, sí lo han oído? He escuchado, No, pero que lo nombran, pero a ver, dinos. Ahorita entramos en materia, no te preocupes, ¿sí? Entonces, nada más aquí, lo que quiero que se lleven es que este, digamos, sistema. mecanismo, ¿sí? ¿Cómo? Este sistema, este actuador, es preciso y tiene que estar calibrado y tiene una retroalimentación. ¿Por qué? Porque no debe de cambiar el ángulo
de golpe, tiene por eso un refuerzo y los daños que se hagan sobre sobre estas álabes variables va a pegarle muchísimo la eficiencia del equipo, ¿sí? Incluso puede ser hasta destructivo. Por eso es delicadísimo, sobre todo en turbinas de este tamaño, este sistema, ¿sí? Ahora, ¿qué hace que cambie el paso de las aspas o el ángulo de ataque? Le pega la temperatura de entrada del compresor, que en este caso se llama T2 y es una variable que la van a ver en la pantalla del operador siempre y es de las variables primordiales, o sea, sé con cuánta temperatura está entrando el aire, ¿sí? Se dice que la eficiencia del equipo es a bajas temperaturas, pero tiene un límite. Este, saber en cuánto entra la temperatura te va a dar qué decisión tomar sobre los álabes, ¿sí? Y la velocidad de giro. Esas son las dos variables principales. Mientras mayor velocidad agarre y que temperatura, pues va a poder darle más volumen para que comprima mejor. Y a bajas velocidades no debe de tener un ángulo que le permita mucho volumen. Ahora, ya hablando precisamente de este fenómeno que se llama stall, aquí está el ejemplo, ¿sí? Si ven, a la izquierda se tienen dos flujos de aire que parecieran ser exactamente iguales, ¿sí? Entonces entra el aire por la izquierda, ¿sí? Aquí se tiene estas aspas, ¿sí? O estos álabes, ¿sí? Y ven el recorrido en azul es el flujo de aire. Ven qué bonito se ve el flujo de aire por arriba y por abajo, ¿sí? Y aquí se hace una contrapresión porque hay una diferencia. Si corre el aire por arriba, este vacío, ¿sí? Va a ser un pequeño reflujo, ¿sí? Se va a retornar tantita presión, tantito aire y va a ayudar a que se mantenga el ángulo de este álave, ¿sí? Hasta ahorita, ¿se entiende? Sí, Sí, Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. sí, sí, sí sí, se fuerte, entiende. fuerte. sí, sí se escucha. Ok, entonces aquí la zona azul es una zona de mayor presión o de alta presión, la zona amarilla es una zona de menor presión. ¿Han escuchado de cómo vuelan los aviones? Otra al aire. Ajá, sí, es el aire. Pero ¿por qué tienen alas? ¿No? O sea, ¿por qué tienen que hacer esas alas y por qué tienen esa forma las alas? Si se fijan, esta es la misma forma de las alas de un avión. Un corte transversal. Ajá, en un corte transversal. Sí. Sí, lo que hace la Pájaros sustentación hacen un dependiendo de... ángulo cuando aletean. Ajá. Y de Entonces, hecho, ellos tienen en la variación en su ala B variable de su ala, es ajá, en la aletita que tiene en la parte de atrás, válgase la expresión. Ahí tiene que ese varía el ángulo para dar la elevación o la sustentación, bajar y o subir. ok. Entonces, ¿qué pasa? Para que vuele un ave, un avión, o para que entre el aire adecuadamente en una turbina, ¿sí? Aquí abajo, la zona azul se tiene que conservar con la alta presión, porque aquí es lo que sostiene. Ahí impacta y generas presión en esa parte de abajo. Pero en la parte de arriba de esa ala o de ese álave tiene que haber una baja presión y mantenerse todo el tiempo. ¿Para qué? Para que haga el camino y la diferencia y el aire tome el camino que se ve del lado izquierdo. Pero si no toma ese camino y cambia el ángulo y se empiezan a hacer estos remolinos o turbulencias de aire, ¿les ha tocado ir en avión y sentir una turbulencia? Ey, Sí, Ok. Ese es el fenómeno de Stall a bajas turbulencias, ¿no? O sea, turbulencias más grandes es
prácticamente te quedas sin aire abajo y el avión cae, ¿sí? O si sienten que hay como brinquitos, es este cambio de altura porque deja de haber este aire que sostenga abajo, ¿sí? Y empieza a vibrar, ¿sí? Del lado derecho son el ángulo de entrada. Llega el ángulo del lado derecho y si ves, el aire tiene que cruzar el ala B y unirse en la parte de abajo. Ahí por eso le llaman no stall, ¿sí? Entonces, conforme va rotando, el ángulo de ataque del aspa tiene que ir junto con el flujo. Pero si cambia y no es exacto ese ángulo de ataque, se empieza a generar una turbulencia, una zona de turbulencia, ¿sí? Que esto se va incrementando porque no nada más es un álave el que viene, es toda una serie de álaves, ¿sí? Ya más o menos empiezan a comprender qué es el stall. Sí. Sí, correcto. Los oigo con duda. Sí, 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 sí. Básicamente, el stall es una condición de pérdida de sustentación, ¿sí? Se genera un vacío detrás del ala, ¿sí? Por eso les ponía el ejemplo de las alas del avión. Cuando pierde sustentación o el aire que está abajo del ala es turbulento, cuando pasa eso, empieza a hacerse la turbulencia en el avión y sientes que cae, ¿sí? A ver, denme un momento porque se metió un ruido, espérenme. Ya, perdón. Con el ejemplo del avión, ¿ya me entienden un poquito mejor? Sí, sí, completo. Sí. Sí, Sí. Ok. Entonces, lo que se tiene que mantener básicamente es un ángulo de ataque que vaya a la par con el flujo de aire, ¿sí? Para evitar un flujo turbulento y sobre todo un flujo reverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aquí se empieza a regresar el aire, ¿qué creen que le pase a los álabes? Se ven de metal, pero realmente la turbulencia o la vibración les puede empezar a pegar, ¿sí? Rompen. Entonces, Inclinarse, romperse. hacerse esto, el Están volando. aire, el flujo inverso, imagínense que esperan de un lado y les llega el aire por el otro, o lo que pasa en un compresor, empiezas a comprimir, a elevar la presión, llega un punto donde ya no tiene salida, o sea, es más fácil regresarse que seguir hacia adelante. ¿Les ha tocado ver un metro en hora pico? sí, ¿Han ido al DF en hora pico y se han intentado meter al metro? No, No intentas, te meten al huevo. Exactamente, es más fácil que te dejen fuera del vagón a que entres, Sí. ¿sí? Es más, tú quieres entrar y hay un flujo de regreso. La gente que quiere salir, te atontas y te llevan, Lleva, sí. ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Tú quieres empujar más átomos, moléculas de aire adentro del compresor, pero ya está lleno porque la presión ya se elevó, entonces va a llegar un punto donde también si acumulas demasiado aire en un lugar, pues va a llegar el punto en que se regrese. Igual que como cuando tratamos de inflar un globo más de lo que se puede. Al principio es fácil, ¿sí? Al principio romper la inercia del plástico está un poquito difícil, pero ya una vez que la agarraste empiezas a echar aire, 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 se empieza a expandir, pero llega un punto donde ya los pulmones ya no te dan y se te regresa y se te desinfla. Eso es básicamente el stall, que se te regrese el aire en sentido contrario y que te genere una turbulencia, ¿sí? El problema de la turbulencia es que es dañino mecánicamente, ¿sí? Ahora, ¿qué lo genera? ¿Ya entendimos qué es el stall más o menos? Sí. sí, sí, sí. ya quedó entendido. ¿Ok? Sí. ¿Cómo lo
Eliminamos, ¿cómo lo reducimos? Cambiando el ángulo de ataque, ¿sí? Guiando el aire de manera que se mantenga estable, ¿sí? Trabajando en condiciones de operación, ¿sí? Porque cuando hay cambios bruscos de demanda de potencia, hay aceleraciones rápidas o el aire que entra está distorsionado, los filtros están desgastados o nada más de repente se daña un filtro y entra todo el aire que no entraba de golpe, todo eso va a generar un stall, ¿sí? Entonces, stall son áreas de flujo reverso que giran en el eje del compresor. No detiene al compresor, pero puede reducir su eficiencia, ¿sí? Y de ahí, de aparte del stall, hay una forma más severa que se llama surge, que es el que conocemos. El surge se forma cuando el stall se vuelve un flujo inverso completo. Y eso es donde puede haber daño, ¿sí? Estoy. ¿Dudas hasta el momento? Nada. No. Avante, avante. Ok, entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? Pérdida de presión, pérdida de eficiencia, vibraciones, ruidos, daño estructural y pues básicamente echarnos la turbina, ¿sí? Por eso es tan importante el ángulo con el que se ataca o el ángulo con el que iniciamos, sobre todo a bajas velocidades, porque no se genera tan constantemente el flujo, ¿sí? Bueno, para ayudar con esto, sí, está la famosa válvula de sangrado, Ambulante shoot. ¿sí? Ahora, esta turbina tiene la característica de que es de bajas emisiones, ¿sí? Tiene un sistema de combustibles de emisiones secas bajas, ¿sí? Que es el llamado DLE, Dry Low Emissions, ¿sí? Y para eso ocupa las válvulas de sangrado para, válgase la redundancia, sangrar el aire de acuerdo a lo necesario para que esté controlado el flujo, de manera precisa la cámara de combustión y mantener una mezcla apropiada de combustible-aire, ¿sí? En todas las modalidades de operación, ¿sale? Con este sí no tienen dudas con las válvulas de sangrado. Negativo, Yo, sin yo, duda. yo sí. A Dale, ver, dale. básicamente, entonces la válvula de sangrado, ¿qué es lo que es? ¿Como una purga o qué de aire? Básicamente es purgas de aire en distintas etapas, ahorita vamos a ver en cuántas etapas, y lo que hace es, como tiene un completo control sobre qué presión, qué flujo de aire está entrando, y está comparándolo con la cantidad de gas, ¿sí? Lo que hace es abrir tantito o purgar el aire para que no haya exceso de aire en Aire. la cámara de combustión o en la combustión. Con eso aseguran que la combustión o la relación gas y aire sea lo más eficiente posible. ¿Sí? Ok. La función antes de la válvula de sangrado en las turbinas pequeñas, en la Saturno 20, era hacer lo que hacen los álabes. ¿Sí? Evitar el efecto de surge, stall en los compresores. Y ya simplemente en esas turbinas que son más pequeñas, se cerraba a cierta velocidad y Al ya 80. ni se acordaba de que existía la válvula de sangrado. Aquí no, Ajá. aquí constantemente la está abriendo y también es controlada por porcentajes. La abre la cantidad justa y necesaria para mantener la relación aire-gas. Entonces aquí la válvula de sangrado es primordial. Ok, perfecto. Eh, ¿Sí? Digo, ¿han escuchado esta parte donde
Ahogas, una máquina cuando le pones mucho aire o le falta oxígeno a la combustión y sale una flama muy pequeña cuando tiene muy poco, ¿sí? No sé si les ha tocado encender carbón. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Ok. Cuando encendemos carbón, al principio no le metemos el ventilador y todo para que prenda, no. Primero hacemos una llamita pequeña hasta que agarra como que temperatura baja, ¿sí? Pero ya que vimos la flamita, hasta le hacemos la pirámide con los demás carbones y empezamos a soplar y soplar y soplar para que se encienda, tenga más relación el combustible, ¿sí? Y puedas encender los demás carbones, ¿sí? ¿Se acuerdan? sí, Ujú. Entonces es básicamente el mismo principio. Al principio es controla la cantidad de aire, ¿sí? Para que haya un encendido parejo y después vas controlando dependiendo de qué tanta temperatura quieras en el carbón. Ya después lo dejas a que esté en una temperatura normal, pero ya cuando se está bajando mucho la temperatura le puedes a meter mucho aire, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo lo que hacen con la válvula de sangrado. Va abriendo, cerrando, dependiendo de la velocidad, del tipo o cantidad de flamas que te estén encendidas dentro de la cámara de combustión, porque ahorita vamos a ver en el sistema de combustible que hay una cantidad de copas, una cantidad de flamas encendidas dentro de la cámara de combustión, entonces va jugando con la cantidad de aire también, Ok. Ok. ¿ok? ¿Dudas hasta el momento? Sí, Mm. en qué etapas entra o en qué etapas está funcionando en esa válvula de sangrado? Voy para allá. Si ven así de entrada, ahí ven que está todo alrededor, Ajá, pero ajá. vamos a entrar a, sí. Primero que nada, el aire que sale de la descarga del compresor es utilizado para la combustión solamente en un 18%, Ajá. ¿sí? Solamente el 18% se usa para que haya combustión, el resto es para que haya refrigeración o enfriamiento de la turbina. Sí, porque llega a temperaturas tan fuertes que puede deshacer los metales con los que están hechas las turbinas. Sí. Entonces, si ves aquí, tiene enfriamiento en la tercera etapa, en la treceava, perdón, etapa, ¿sí? En la novena etapa, y esta parte que ven aquí se llama estructura intermedia de la turbina, ¿sí? Ahí sí ven. No es como en la Solar que estaba el forrito naranja para indicar que eran tubings de alta temperatura. No, aquí sí son tubos de muchísimo más tamaño y a puntos de conexión muy específicos que no son tubings normales. Si ven, hasta tienen uniones de tubería y ni se les ocurra acercarse y tocar esas tuberías cuando está recién parado el equipo. Ujú. ¿Sí? Para que no se quemen las manos, ¿sí? Entonces se utilizan para enfriar las toberas, porque aunque el aire sale a mucha temperatura, es mucho más baja que la temperatura que sale de la cámara de combustión, ¿sí? Estamos hablando de que en la cámara de combustión son arriba de los 1300 o 1500 grados. Y el aire de la salida del compresor, si está a 100 o 200, pues es nada a comparación con 1000, ¿no? Sí. Bueno, entonces se ocupa para enfriar las Cientos. toberas, para que haya circulación de aire. Este Sí. es para mantener el control de la temperatura de la llama, ¿sí? La purga de la novena etapa es extraído a través de orificios perforados en la carcasa del estator, ¿sí? También ayuda para presurizar el sistema de lubricación, por ahí lo vamos a ver más adelante.
se utiliza para mantener los sellos, o sea, que haya enfriamiento y no caiga aceite adentro de donde van las cámaras, etcétera, etcétera, si no habría aceite quemado y otro tipo de problemas, ¿sí? Y el aire de la treceava etapa, este, se va hacia el enfriamiento de las toberas de la turbina de potencia, ¿sale? Entonces, básicamente sale de la novena y de la treceava etapa, ¿va? ¿Todo bien? Ok. Sí. Sí, El de la novena es el principal que se utiliza para sangrar y mantener la cantidad de aire. El de la treceava es para enfriamiento. ¿Va? ¿Dudas hasta el momento? no, Adelante. Ok. Ahora aquí voy a hacer tantito una pausa para decirles cuáles son los puntos principales o las mediciones principales que debe de haber en la turbina. ¿Sí? Como les decía al principio, T2 es primordial porque es ya la temperatura a la que está entrando la admisión del compresor. ¿Sí? Y por eso está marcado con el número 2 por ahí al principio. Tiene el cono blanco donde está la guía de la entrada de aire y aquí es la temperatura de entrada al compresor. Ahí también tiene una toma de presión, ¿sí? PT es transmisor de presión 2 que es de la admisión del compresor para saber qué presión está entrando al compresor. P3 es la presión estática, por eso tiene S. PS3 no es PlayStation, es presión estática del compresor a la salida. T3, que es la temperatura de descarga del compresor. Y dependiendo del equipo, es T54 o T48, que es la temperatura de admisión a la turbina de potencia. ¿A qué temperatura está llegando la turbina de potencia? Y con qué presión está llegando la turbina de potencia. ¿Sí? No sé si han escuchado el bonito T5 de Solar. Ah, ¿Sí lo ubican? sí, sí, sí. Sí. Ese arnés de T5 es para leer la temperatura ahí por la turbina de potencia. ¿Sí? Les diría que deberían de medir T4, que es la salida en la cámara de combustión, pero no hay nada que exista para poder medir Más. esa altísima temperatura. Entonces, ¿qué hacen? Se van a un punto más frío, que es ya Ok. la admisión de la turbina de potencia, y ahí ya hacen la medición. ¿Va? ¿Dudas hasta el momento? No, no, bien. muy bien. Compresor. Adelante. Sí. Entonces, lo importante es a cuánta temperatura y presión entra y a cuánta temperatura y presión sale. ¿Por qué? Porque si lo queremos controlar, necesitamos saber cuánto está entrando y cuánto está saliendo. ¿Sí? ¿Va? Ok, Ok. Como parte de la estructura, como les decía, el conito blanco es la admisión, ¿sí? Esa es la estructura delantera del compresor, sin el conito o la nariz está blanca. Si ven, ahí tiene como unos 5 tubos que por ahí está metido la lubricación, un poquito de aire, enfriamiento, etcétera, etcétera, para los sellos. Por abajo se ve la caja de auxiliares, ¿sí? La temperatura operativa promedio son 59 grados Fahrenheit, 30 grados centígrados más o menos, 14 PSI de entrada, que esa es la presión ambiental, ¿sí? O la presión atmosférica. El flujo de combustible debería de estar en esos valores, pero pues está engañado, ya no voy a hablar de eso. La salida del compresor, imagínense, empieza en 59 grados y se va a 900 grados. Nada más para que vean cuánta temperatura levanta y empieza en 14 y se va a 300 PSI.
¿sí? Para que vean cuánta presión levanta, ¿sí? Aquí promedio anda en las 9.800 revoluciones la generadora de gases y 3.600 la turbina de potencia. ¿Por qué 3.600? ¿Alguien tiene una idea? Por las, 3600 por sí, el, para el en el generador. Ajá, ¿por qué 3.600 en el que va conectado el generador en la turbina de potencia? Es porque es la velocidad que debería de tener para conservar la frecuencia en el generador por el número Polos. este, de polos. Ajá, son tres polos y tiene que ser un múltiplo. Si una vuelta son 360 grados, ¿sí? Eso quiere decir que para dar los 60 Hz, ¿cuántos grados está ¿cómo se llama? Una bobina, Ay, ¿eh? bobina, 120 grados. Ajá, 120. Por 3 son los 360. Sí, porque tiene tres Así polos es. para dar toda la vuelta. Sí. Mm, sí, Entonces, por ahí tiene que estar en 3.600 para que esté exactamente dando 60 ciclos por segundo, que es la frecuencia, ¿no? ajá. Sí. ¿Estoy bien o me equivoco? no, adelante. Sí, sí, está bien, bien. Sí, no, es por tema de mantener exactamente la frecuencia. Estás bien, Brito. Y la potencia, en teoría, teórica de una turbina de estas debería de ser de 32 megas. No sé ahorita cuánto estén manejando, pero creo que andan como máximo 20, llegando a 28, 25, no sé. 22. 24. ¿Eh? 24. 24. Mira, Ah, 24. ahí está, ¿no? O sea, Pero ahí estamos comiendo este 8 megas en detalles, ¿no? Temperaturas, etcétera. ¿Sale? Esto es lo ideal. Ahora, como les decía, tiene cuatro estructuras. La estructura delantera del compresor, que se llama CFF, la estructura trasera del compresor, que es CRF, que son las estructuras, los puntos donde están básicamente lo que sostiene al rotor. ¿Sí? ¿Cómo se llama lo que sostiene a los rotores comúnmente? ¿Cojinetes? Sí, Sí, rodamiento. Sí. O a cojinete, los- rodamiento. Esas son las estructuras, esas son fijas. ¿Sí? De ahí está la estructura intermedia de la turbina, TMF, y la estructura trasera de la turbina, TRF. ¿Sí? Si ven, ahí arriba tiene como un relojito que va del 1 al 8. ¿Sí? En el otro va del 1 al 10. En el CFF o la delantera tiene 5, ¿sí? Y si ven en el tubo uno o en la estructura que lo agarra uno, es una apertura de ventilación. En el 2 entra el aire de la prensa selladora, 3 hay una depuración de venteo, 4 entra aceite y el 5 no lo ocupan vacío, ¿sí? Pero como ven, cada estructura tiene una serie de tubos que ayudan no nada más para dar firmeza a la turbina, sino para meter aire, meter enfriamiento, meter aceite, purgar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es de las principales diferencias que tiene con las turbinas solar. Las turbinas solar nada más tienen su sistema de sellos de laberinto, aceite, aire y vámonos. Aquí sí. son muchísimo más grandes, necesita muchísimos aditamentos más. Hasta el momento, ¿dudas? ¿No? No, ninguna. No, Ok. Este material Entonces, lo vamos a tener en digital, Montero. sí, 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 esta presentación ahorita se las envío. Gracias. Sí, sí, para tener un Perfecto. poquito más de detalle. Sí, sí, Disculpa la sí. interrupción. Sí, no, no te preocupes. De hecho, tengo por ahí, esto es un resumen del resumen del resumen. Tengo los manuales, obviamente, de la máquina completa.
Traté de resumirlo lo más sencillo posible, pero ya para machetearle y todo, DTIs y demás, vienen en los manuales completos, que también ahí por ahí les voy pasando. Alma, te estoy viendo todavía cómo funciona la válvula de sangrado. Apenas estás entendiendo el sangrado. Ok, si no tienen dudas, pasemos al siguiente sistema, que es el sistema de combustible. ¿Listos? Avante. Sí, sí. Sí. Ok. El sistema de combustible, ¿sí? El sistema combustible es un sistema DLE, como les había dicho antes, que es un Dry Low Emissions, que es una tecnología desarrollada para reducir las emisiones contaminantes, especialmente de los óxidos de nitrógeno, durante la combustión del gas en las turbinas. ¿Va? ¿Qué hace el sistema? Controla la combustión, ¿sí? Antes para que no hubiera tantas emisiones, se ocupaba agua o vapor para enfriar, ¿sí? Y bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque estos óxidos de nitrógeno se empiezan a generar arriba de los 1300 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacen para no generarlos? Pues reducir la temperatura. ¿Sale? Entonces, turbinas más antiguas ocupaban inyección de agua o vapor para reducir la temperatura de la llama y reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Este sistema, por eso se llama seco, Dry Low Emissions, ¿sí? Lo que hace es cambiar cómo funciona el sistema de combustible, cómo está diseñado para que no, para que la flama tenga un control completo y no lleguen a esos 1300, 1500 grados donde se forman los óxidos de nitrógeno. ¿Hasta aquí se entiende? Ok. Ujú. Sí. Sí. Ok, ahora, ¿cómo funciona? El sistema DLE logra estas bajas emisiones generando para empezar una premezcla o una mezcla de aire y gas que se ven a través de estas como turbinitas, ¿sí? Si ven aquí, del lado derecho es un corte transversal y se ven tres copas o tres premezcladores de aire y gas. Del lado izquierdo, si ven la de arriba, que es la que estaría más hacia afuera de la turbina, se llama outer o anillo exterior. La de en medio, anillo Medio. Middle. intermedio. Ajá. Y el inner o anillo Interno. interior. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver, pero el outer es el anillo A, el middle es el anillo B y el inner es el anillo C. ¿Sí? Antes se tenía estos heat shields, ahorita no, ahorita lo vamos a ver por qué. Y aquí está este damper tube y por aquí, por estos tres poritos o estas venitas, se inyecta el combustible. Si ven la cantidad de combustible que se va a inyectar es una cosa de nada, ¿sí? Por eso es tan importante que el sistema esté limpio y libre de condensados, porque si no estas venas se van a tapar, ¿sí? Son muy pequeñas. Y aquí atrás viene la difusión o el difusor de aire para que se vaya combinando con el gas, ¿sí? Y por aquí, aquí abajo tiene un inner flow baffle, que es un flujo de enfriamiento interior, ¿sí? Y esto va enfocado o a la entrada o al estator de la turbina HPT, que es la de alta presión, ¿sí? Que es la de la generadora de gases. ¿Todos hasta el momento? ¿Todo bien? Sí. Ok. Sí, sí. Sí. Así platicadito hasta sencillo, parece, Sí. ¿sí? Entonces, esta combustión está dada en múltiples etapas, ¿sí? Se usan múltiples inyectores o cámaras a distintas condiciones, controlando cada una del flujo a cada una de las etapas o de inyectores, y así se evitan los picos de temperatura.
mantiene una combustión uniforme y se reducen los puntos calientes que rebasan los 1300 o los 1500 que nos hacen estas emisiones de óxido de nitrógeno. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Adelante. Oh, No, no, Dante. Ok. Entonces, ¿pero por qué, por qué odiamos tanto a los óxidos de nitrógeno? Los óxidos de nitrógeno son una familia de compuestos químicos formados por nitrógeno y oxígeno. ¿Y qué creen que hay más en la naturaleza? Nitrógeno y oxígeno. El oxígeno es lo que nos da la capacidad de respirar. El nitrógeno forma el 75% del aire. ¿Por qué su combinación es tan dañina? Pues bueno, el NO o el NO2, que es óxido nítrico o dióxido de nitrógeno, se generan comúnmente durante procesos de combustiones a altas temperaturas, como en las turbinas, ¿sí? Este sistemita no es necesario en las Saturnos, este sistemita es muy raro que esté en otras turbinas solar porque realmente son turbinas de bajas temperaturas, ¿sí? Este, por ahí alguien se acuerda o ha visto hasta cuánto está el T5 en los equipos más grandes, ahí ay, ¿cómo se llama? Saturno, Centauro y Taurus. En un Taurus 60 en los compresores de gas, ¿alguien se acuerda hasta cuánto llega T5? 680, 650 por ahí creo. Por ahí de 650 máximo 700 grados centígrados. Aquí estamos hablando de que estos óxidos de nitrógeno se forman a los 1300, o sea, no llega a esas temperaturas. Bueno, T5 se mide mucho Sí, después, pero no llega a esas temperaturas tan altas. ¿Sí? Durante la combustión, el aire, que es 78% nitrógeno, me equivoqué, no es 75, es 78, y un 21% de oxígeno, se mezcla con el combustible y se quema a temperaturas que pueden superar los 1500 grados centígrados. A esas temperaturas, el nitrógeno del aire reacciona con el oxígeno formando este óxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, como esto nada más puede ocurrir, ¿sí? A altas temperaturas, pues ahí está, 1300 grados centígrados, ahí se puede generar en la turbina. Ahora también, y esto es algo que no se dice mucho, se puede generar cuando hay nitrógeno en el combustible. ¿Y qué creen? Tenemos nitrógeno en el combustible. pero poquito. ¿Sí? Dicen, dicen, no me consta. Margarito le abrió el nitrógeno, yo lo vi. Entonces, cuando el combustible trae nitrógeno, pues más se puede generar este óxido nitrógeno, ¿no? ok. Entonces, cuando hay reacciones entre los hidrocarburos y el nitrógeno, pues se puede generar, ¿sí? Entonces, con más, es más fácil que en las turbinas, que tenemos nitrógeno en el combustible y demás, se nos formen estos óxidos de nitrógeno. ¿Y por qué es malo? Porque es un contaminante atmosférico que genera smog, ¿sí? Que es que es principal o de las principales causas del efecto invernadero, genera lluvia ácida y pese a lo que podría suponerse, porque oxígeno y nitrógeno es el aire, ¿por qué te va a hacer daño? Esta combinación de NOx o de óxidos nitrosos, cuando lo respiras, te genera problemas respiratorios. O sea, tus pulmones no están hechos para respirar este tipo de gases. Y aparte, pues genera indirectamente el calentamiento global. ¿Sale? Entonces, por eso lo quieren eliminar. ¿Dudas hasta el momento? No, no. No, No, nada. todo bien, todo bien. Va. Adelante. Ahora sí viene lo bueno. Aquí vemos los anillos y distribución del sistema de combustible. ¿Sí? Parece un panel de abejas, sí. Y es una combinación entre, si alcanzan a ver,
premezcladores de 3 y de 2, ¿sí? Entonces, en el anillo interior son menos que en el anillo medio y son los mismos que en el anillo medio y en el anillo exterior. Entonces, son quemadores de triple anillo, son modificables, o sea, en teoría podemos, si se nos llega a tapar, dañar, cambiarlo, es accesible cambiar uno de estos mezcladores con un tipo igualito, ya sea de 3 o de 2. Son reemplazables, son de una sola pieza. Hasta el momento que yo sepa, al menos de que ustedes sepan, no he visto que cambien uno solo, pero es posible, ¿sí? Entonces, si hacemos la suma de todos y cada uno de estos son 75 premezcladores aire-gas empacados en 30 módulos que pueden retirarse y reemplazarse desde el exterior. Los premezcladores producen la bendita mezcla aire-combustible homogénea. La mitad de los módulos son de 2 premezcladores, la otra mitad es de 3, ¿sí? Entonces hay 15 de 2, ahí son 30. Y hay, no, Son dos sí, de dije que eran 30. 30, ¿no? Dos de 30 y 30. 15. Ajá, A y B son de 30 y 6 de 15. exactamente. Entonces son 30 módulos, este, de 2, de los cuales 15 son de 2 y otros 15 son de 3, son 45 más 30 son los 75, ¿sí? Están distribuidos en estos anillos o cúpulas. El anillo de en medio se llama el anillo piloto, tiene 30 vasijas. El anillo interior solamente tiene 15 vasijas o 15 premezcladores y el anillo exterior es de 30, ¿sí? El anillo piloto es el que comúnmente siempre se mantiene encendido, ¿sí? Y ya van decidiendo cuánto del anillo piloto, cuántos del anillo interior y cuántos del anillo exterior se van encendiendo para dar mayor temperatura, ¿sí? Aquí está una comparación de lo que se hacía antes y se hace ahora, ¿sí? Aquí es si ven, aquí es este, una sola válvula de control principal para el anillo piloto, que es este verde del lado izquierdo, es el manifold del B, y se tiene un manifold elbow, que era este rojo, es SB, que este que está aquí, es un Stegging Bolt, ¿sí? Y si ven, van tanto el verde como el rojo en el anillo piloto, en el famosísimo elbow. ¿Alguien sabe qué es el elbow? Codo. El codo. No, pues Bueno, no. ahorita vamos a ver qué es el elbow. Pero bueno, Codo. básicamente son 3 anillos del lado derecho ya vemos 3 válvulas, ¿sí? Sus Stegging y ahí viene un anillo exclusivamente para el elbow y un BP3, ¿sí? Si ven, tiene muchísimo más control. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, que era el diseño anterior y el diseño actual? Es mejor control sobre el combustible, ¿sí? Nuestras turbinas que están montadas tienen 5 válvulas de medición de flujo de gas combustible, tienen 5 manifolds de gas, pero ¿por qué 5 manifolds para 3 anillos? Pues porque 3 manifolds son para el piloto y uno es para el interior y uno es para el exterior, ¿sí? El manifold o el anillo piloto se divide en BP3, BP2 y B-elbow. ¿Qué significa elbow? Dice, es de Enhanced Lean Blowout, que es un anillo de premezcla para evitar que se apague la flama cuando estamos a bajas velocidades. Ahorita vamos a ver cómo funciona. ¿Dudas hasta el momento? ¿Se ve clara la distribución? Sí. Sí, 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 sí. se ve bien. Ok, Se ve bien. ahora vamos a hablar del bendito elbow, ¿sí?
Este anillo de distribución Elbow, ¿sí? Se inyecta justo, ahí está señalado con rojo, justo como en el anillo piloto, pero en lugar de entrar al premezclador, ¿sí? Entra alrededor. Si ven estas flamitas azules con moradas, es donde está saliendo el gas y se enciende. Entonces no es a través del premezclador, sino de un anillo dentro de otro anillo, que es para que tenga un encendido todavía más, que no se extinga la flama, vaya, que no haya un blowout o un flame out, un apagón de flama, una extinción de flama súbita. Entonces se ocupa a bajas velocidades. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente aire para hacer una buena mezcla. Entonces, ese es un pequeño gas. ¿Han visto que cómo le hacen para mantener el quemador encendido cuando lo pueden lograr mantener encendido? Y también está el mismo en las ¿No? boquillas de soplete. Haz de cuenta que es como un soplete, exactamente. O sea, es una inyección alrededor, como la estufa, ¿sí? Para Es mantener. muchos pequeños alrededor para mantener encendida la flama. En lugar de una sola flama, fuerte, tiene pequeños orificios para hacer muchas pequeñas flamitas y mantener encendido y un mejor control de la combustión. Eso es en realidad lo que es el elbow. Y tiene una dispersión axial para que por ahí hay una cosa que se llama control acústico, ya cuando vayamos a trabajar sobre la parte de control, los acústicos, las vibraciones y demás, ya le entramos a eso, pero ayuda a que la combustión no sea tan violenta, la combustión sea controlada, ¿va? Ok. Entonces, esta nada más está en 15 de los 30 premezcladores, está justamente en los que son de 2 copas, ¿sí? Estabiliza la flama, tiene un mejor control acústico de la combustión y evita los apagones por mezclas pobres de combustible, o sea que no haya buena mezcla entre aire y gas. Este mete gas directo, no espera aire y con eso mantiene encendida la flama. ¿Sí es entendible lo que les digo? Sí, Pues sí. sí. Va. Y aquí están, como les digo, las 5 válvulas de gas, ¿sí? Las 5 válvulas principales de gas combustible que nos ha tocado cambiar varias veces. Una para el anillo interior, que es de 15 cups o 15 premezcladores. Una para el anillo exterior, que es de 30. Este, una mitad, que es GBP2, que es de 15. Para el de 3, o sea, es de 15. Y el piloto Elbo, ¿sí? Ahora, esta distribución es, por ahí se tienen el FCB 2170, 2169 son los pilotos, 2082 es el anillo C, 2081 el otro. BP2 y BP3 ven que les decía que había de 2 y de 3 premezcladores, ¿sí lo Ujú. ubican? Sí. Mm. Ok, el GBP2 es para los que son de 2 mezcladores y el GBP3 es para el que es de 3 premezcladores, ¿va? Y en los 2 premezcladores también va el ELBO. Este, y de ahí, después de todo este relajo de que para empezar son 5 válvulas electrónicas de medición de flujo, van 13 válvulas llamadas Stegging Bulbs, ¿sí? Que están del lado derecho, son estas valvulitas de actuador. Estas no tienen control de flujo, nada más es de on-off, es abierta o cerrada, no es proporcional como las otras, ¿sí? Y se distribuyen 5 para el anillo A, 5 para el anillo C, una para el elbow y 2 para el BP3. ¿Va? El piloto BP2 no tiene stegging bulbs, ese le entra a lo que le mande la válvula principal directamente. ¿Va? Para traducción, ese Sí, nunca va. se cierra. Ok. ¿Sale? Sí, sí. ¿Hasta aquí entendido? Eh, Sí.
Les sugiero ya cuando tengan esta presentación que anoten principalmente esto, porque cuando entremos a lógica se llaman así, GMBP2, GMBP3, GMBO, GMBI, ELVO, ¿sí? No tienen el número de tag que está puesto en la válvula, pero Ok, pues ok. luego por eso se hace un relajo para moverlo. Y si han visto las pantallas, ¿sí? Aquí se ven cómo están cada una de esas staging bulbs y cuántos quemadores Tiene. en verde están los que tienen alimentación de combustible, ¿sí? Entonces se pueden observar que el anillo A, hay 5 staging, como les comentaba, que controlan 6 quemadores cada una. ¿Qué staging son? Es la 2, la 4, la 7, la 9 y la 11. Ahí lo pueden ver en el diagrama. La 2, y 4, estamos hablando 6. del anillo A, o sea, el exterior. Ajá. Sí, En el anillo C se controla, tiene 5 staging bulbs y cada una controla 3 quemadores, o sea, controla menos quemadores, ujú, ¿sí? Es la staging 1, la 3, la 5, la 8 y la 10. En la BP3 son solamente 2 staging bulbs. Este, la 6 controla 3 quemadores y la staging 12 controla 6 quemadores. En el BP2 no hay. Ahorita, si ven, ¿sí? ¿Cuántos quemadores están encendidos? A ver, para ver qué tantos me están poniendo atención. 27, 4. 27, Están 27. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Sí, 22, 23, 27. 24, 25, 26, 27. ¿Sí? ¿Cuántas staging bulbs están abiertas? 2, Pues dos, 2. 2. Exactamente. La 13, que es la que controla justamente tres y la el dos. elbow, ¿sí? Y la 12, que está controlando el quemador número 14, 15, 16, 16. No, 14, 15. No, estoy loco. 14, 16, 18, 20, 22 y 24. ¿Y por qué las otras están encendidas? Pregunta capciosa. Porque son el Sí. piloto, ¿no? Exactamente, porque son parte del anillo BP2, que es de color. ¿Qué color es el anillo BP2 ahí? El BP2 es el azul clarito, ¿no? El azul oscuro. Es Manifold B, Manifold P de B. Pilot, de dos Ujú. copas. 2 copas. Ok. Sí. ¿Sí? Y si ven, Ok, ese no sí, sí. tiene ninguna staging bulb conectada. ¿Ya vieron? Ok. O sea, ese, siempre y cuando esté encendido el equipo, o sea, haya habido ignición, todos esos quemadores todo el tiempo están encendidos. Listo. ¿Va? Ok. Hasta el momento, ¿dudas? No, No. adelante. Luego todo bien. Ok. Y ahora, los benditos cuernos de alce justamente están encima, ¿sí? ¿Sí? Enfrente de lo que son los premezcladores. ¿Alguien los ha visto, los ubica? No. Ok. No.
Ok, estos son unos tubos, se llaman, les dicen cuernos de alce que tienen cada uno distintos tamaños, largos, algunos tienen al interior maquinado un espacio mayor, un espacio menor, pero cada uno está calibrado a cada premezclador y a la posición. ¿Sí? Estos son hechos a medida. Y como son huecos, a veces al principio lo primero que nos dijeron es no se vayan a subir en ellos, pero no faltó alguien que lo hizo. Este, y Bien, se ya dime el dañaron porque nombre. son huecos, o sea, son muy delicados. Es un metal, pero es un metal que están calibrados acústicamente. ¿Sí? Estos cuernos de alce son unas pantallas acústicas. ¿Sí? ¿Para qué servirán? Es para atenuar el ruido que se genera en una zona de combustión. ¿Alguien ha oído un quemador? Ahí tenemos uno, Han, ¿no? han pasado por un quemador de Pemex y escuchan cómo se oye. Se han acercado ahí por el quemador y escuchan cómo se escucha la combustión. Ajá. Sí. Sí, ¿Sí? Hasta como si aullara, ¿no? Mientras más gas o mientras más potencia tenga el quemador y más gas le inyecten, hace una cantidad de ruido más alto, ¿sí? Esto ruido es vibración. Si se permitiera que ese ruido se generara en la turbina, dañaría los componentes por la vibración. Entonces, para atenuar ese ruido o esa acústica, estos cuernos de alce vibran y están calibrados a vibrar de acuerdo a la turbina. Cuando diseñan la turbina, la meten, escuchan el ruido que tienen, las frecuencias base de esos, diseñan en qué posición, porque tienen hasta marcado, no puedes cambiar el cuerno de alce de un lugar a otro, porque ya no De su genera su función. función. Entonces, ¿qué haces? Se daña, tienes que mandar los datos de la turbina, la posición, dónde estaba el premezclador, y te tienen que mandar el que por diseño está hecho. Aunque los veamos igualitos, por dentro probablemente no sean iguales. ¿Sí? Entonces no los podemos cambiar de una turbina a otra. Cada que cambian una turbina, se cambian los cuernos de alce. ¿Sí? Va. Por ok. eso Ok. están montaditos encima. Si al ratito consigo una foto de los cuernos de alce para que se vea más real, porque lo quise ver desde este punto para que lo ubicaran dónde están puestos, porque por fuera no se ve más que una serie de tubos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿dudas para qué sirven los cuernitos de alce? No, no, perfecto. Bastante claro. Claro, Ok. sí. Entonces, reducen oscilaciones de presión, pulsaciones acústicas, mejoran la estabilidad de la combustión. ¿Sí? Si alguien ha encendido el quemador de una hornilla, ¿sí? Hasta vibra, ¿sí? Se ve cómo la flama hace como que pulsaciones, ¿sí? Todos estos cuernos de alce están diseñados para que esas pulsaciones se reduzcan a lo mínimo y se tenga una mejor combustión, la combustión más pareja, porque todo este ruido, pues el ruido se transmite como un movimiento y el movimiento va a hacer que Ondas. la flama no sea estable, ¿sí? Si el sonido se viaja a través de ondas y lo cual se traduce directamente en, ay, perdón, ese fui yo, en vibración. Exactamente. Y esta combustión o mala combustión, les ha tocado intentar encender un, bueno, los que son fumadores, al que le haya tocado encender un encendedor, válgase la redundancia, De mechero. en mal tiempo o en clima feo o que hay Viento. este
cambios en el aire es casi imposible. Tienes que estar buscando el ángulo donde menos le pegue esa turbulencia de aire. Si no, no puedes mantener la combustión. ¿Sí? Lo mismo pasaría que adentro. Si se genera demasiado ruido y turbulencia, se va para extinguir la flama y pierdes potencia o vas a generar picos de temperatura que van a generar mayor este, óxidos de nitrógeno al ambiente. ¿Sale? Entonces estos resonadores están sintonizados para absorber las frecuencias específicas a la cual se encontró que estaba esta turbina. Porque pequeños cambios en la cámara de combustión, por más que se tenga perfección, pequeños cambios en su diseño generan distintas frecuencias. ¿Sí? Entonces, para ser específicos, no son intercambiables, no se pueden reacomodar, son huecas, no se deben de golpear, no se deben de usar para apoyarse porque se van a dañar. ¿Sale? Ok. ¿Dudas? No, 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 ninguna. Ok. no. ¿Quién se apoyó? Ya dímelo. Carrilla. No voy a decir el nombre del pochi, pero digo, perdón, Ah, No dije nada, ajá. Nadie escuchó. Ajá. Bueno, de aquí llegamos a el modo de operación de los quemadores. ¿Sí? Ya vimos que tenemos tres anillos, ya vimos que tenemos 75 premezcladores, ¿sí? Ya vimos que hay uno que es el piloto, que es el intermedio, entonces cuando arranca, arranca con puro piloto, ¿sí? De ahí cuando está aquí el ocioso quiere decir velocidad de vacío, ¿sí? Cuando está en velocidad de vacío o solamente tiene el 5% de la capacidad de carga del equipo, entra en una zona de reacción que ya empieza a meter el anillo B y la mitad del anillo C, ¿sí? Ok. Ya avanza, va requiriendo más carga, pues ya no agarra la mitad, ya agarra el anillo B y el anillo C completo, entre el 5 y el 25% de carga. Entre el 25 y el 50% de carga sale el elbo, porque ya no requiere, ya tienes mayor temperatura, ya no requieres esta pequeña inyección para mantener encendida la flama del piloto, y ya se trabaja sobre la B. Ya del 50% para arriba es los tres en un ABC, ¿sí? Entonces, si ven el que determina el modo de operación de los quemadores o de los premezcladores, se requiere saber la potencia y la temperatura, ¿sí? Conforme a mayor potencia, se requiere generar mayor temperatura. Y esta deberá de aumentar acorde con el principio de que al principio es el anillo piloto, después el anillo interior, conforme se va requiriendo más potencia entra el anillo exterior, sale el elbo, ¿sí? Y al final entran los tres anillos porque ya requieres todo, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento? Ninguna. No. ¿No? Hasta el momento se ve entendible, ¿no? ¿Mm? Cómo va cambiando. Si ven, este miedo que se tiene a cambio entre, va a cambiar del BC al AB, ¿se puede extinguir? No, porque el piloto continúa, ¿sí? En ningún momento se cierra el piloto, entonces el piloto es el que te va a mantener encendido todo. Aunque se apaguen los premezcladores del C, el B tiene la capacidad de encender el A cuando entre y de mantener la temperatura, ¿va? Va. ¿Ok? Y luego viene las ventanas, ¿sí? ¿Alguien ha visto estas ventanas? ¿Ha escuchado de ellas? sí, Ok. Sí, las he visto. sí. Esto, a ver, déjame ver si... ¿Ya ven mi mouse? Sí, Ujú. Sí. Ok. Esta es la zona B, que es cuando iniciamos. Aquí ya empieza a agarrar carga, BC sobre 2. Si ven estos, están prácticamente pegados.
el B y el BC sobre 2. Pero aquí hay un hueco entre el BC sobre 2 y el BC. Luego aquí hay otro hueco entre el BC. Aquí hay un hipotético que es el que se tiene en turbinas PD6000, pero no es el caso. Brinca a B. Y luego hay otro hueco para brincar de AB y ABC. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay zonas donde no hace nada? No, porque el que manda es la potencia. Si ven aquí hasta esta potencia, el que determina el brinco es la potencia. Atrás y hace el brinco. Va incrementando la potencia. Y si ven, aquí no ha terminado de incrementar la potencia cuando ya puede hacer el brinco. ¿Qué determina si está en este o en este? La La carga. temperatura que está agarrando la cámara de combustión. Entonces, si con poca temperatura mantiene la potencia, dice yo puedo mantenerme en este. Pero si ya la temperatura, requiero más temperatura, ya pasa al BC, ¿sí? Ok. Y si ven, aquí va avanzando la potencia, la potencia, la potencia, y este está después que este, ¿sí? Entonces, hasta que llega la temperatura adecuada es que hace el brinco, a ver, y ya va incrementando, incrementando, incrementando. Y ya hasta que llega llega esta potencia. ¿Qué determina que salte antes? Si la temperatura que requiero es mayor, a la misma potencia dice, no, yo me paso luego a B, y luego yo me paso luego a BC. Aunque pareciera que están estos huecos, en la potencia no hay huecos, ¿sí? O sea, no hay espacios donde digas, no existen 10.5 megawatts, ¿no? Existe y por eso es constante. Entonces, lo que vale en la gráfica es principalmente la potencia. Ya nada más aquí escoge de qué temperatura, esta no es temperatura de encendido, es temperatura de la cámara de combustión, de qué temperatura necesite es al modo de control que se va a ir. Así explicado, ¿es entendible? Sí, Sí. Sí, Sí, sí. sí, No los escuché. sí, Sí, sí. sí. En cuanto a la potencia, son las líneas verticales las que van traslapando entre la potencia en un espectro, el BC, por ejemplo, y el AB. El inicio donde puede estar funcionando el AB está en la cuarta línea y donde sale de BC está después de la cuarta línea. Eso quiere decir que si la temperatura ahí está superando la potencia, entonces en ese momento ya puede hacer el brinco hacia AB y poder controlar mejor la temperatura sin poner en riesgo la capacidad de la potencia que está generando la turbina. Sí, y si ven, esto es como si fuera así un Una línea. ¿cómo se llama? Una curva, Una ¿sí? curva, Si sí. ven, Ajá. hasta va Pero agarrando como la forma de una curva para ir diciendo, bueno, a estas temperaturas, ¿sí? Puedo trabajar. Mm, Ahora, aquí es la base del mapeo. Estos cuadritos se determinan en el mapeo. Estos se pueden ir haciendo hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, traslaparse uno con otro, etcétera, etcétera, dependiendo del mapeo. ¿Sí? Ya cuando entremos a ver mapeo, vamos a ver qué variables son las que determinan en qué puntos están estos cuadritos. Pero si ven, es como si fuera, agarramos este valor y lo podemos mover más hacia abajo, más hacia arriba, etcétera, etcétera. No así gráficamente, se hace a través de valores, pero si ven, puede irse modificando y se puede ir haciendo que a lo mejor el AB sea más pequeño y el ABC entre antes, o el AB se extienda más y el ABC entre mucho después. Todo eso se puede ir configurando. Eso sí es configurable en la lógica, ¿sí? No se puede desaparecer ninguno, pero también puede ser mal configurado y hacer que compitan dos estadios al mismo tiempo, cosa que no debería de pasar cuando está mal mapeado. Pero pues ahora sí que como le dan esa diversidad al control o al operador
o al mapeador, puede hacer una cantidad de cosas, a lo mejor no tan buenas, ¿sí? Entonces, este escalonamiento se ve de manera lineal. Esto es ideal porque eso no quiere decir que es el que está actual, ¿sí? La temperatura a la que se refiere es la T48, esa grábensela, es de las primordiales que vamos a seguir viendo. Y aquí es donde empieza a entrar o a jugar, dependiendo en qué puntos estamos, cuando entra la apertura de la válvula de sangrado o no, ¿sí? Porque ya cuando está al final de los modos, la válvula de sangrado está completamente cerrada. Pero ya cuando aumenta el número de quemadores, dice, ya no necesitas tanta distribución de aire porque ahora el número de premezcladores está de esta manera, entonces pueden abrirla un porcentaje y así van brincando. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Hola. Perfecto, perfecto. Dice adelante. Sí. Ok. Todo bien hasta el momento entonces. Sí, Qué bello. Y este es un punto de vista desde el número de operadores. Estos modos son para reducir la temperatura o que sea gradual la caída de temperatura, por temas de fenómenos de que las cosas no se deben de calentar de golpe ni se deben de enfriar de golpe, ¿sí? Entonces, gradualmente pueden ir reduciendo, ¿sí? Aquí a la izquierda se ve el número de premezcladores que se ocupan, ¿sí? Y aquí hay unos términos interesantes. Por ejemplo, en el B9 quiere decir B-9 o B9, como lo quieran leer, quiere decir que es el anillo B con 9 inyectores apagados, ¿sí? Porque el anillo es de 30 menos 9, quedan 21. B6 o B-6 es el anillo B de 30 menos 6, quedan 24. B-3, el anillo B menos 3, quedan 27. El anillo B completo, están las 30 premezcladoras. Está el BC sobre 2, si ven es 39, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el anillo B y la mitad o cerca de la mitad del anillo C, ¿sí? En realidad quiere decir que nada más tiene dos steggings del anillo C y cada stegging en el anillo C, ¿sí? Es de, 15. no, son 15 en el C, pero como les decía, cada stegging es, cada uno, son 5 stegging en el anillo C, cada uno controlaba 3. Entonces, si quitas 2, 30 más 15 menos 6, no, 45. 30 más 15 son 45. Menos 6, que son dos Stegging Balls, que son menos 39. 39. BC son los 30 más los 15. BC más 2A. Bla, bla, bla. Es el anillo B, que son 30. El anillo C, que son 15. Y tiene dos Stegging 35. Balls del anillo A. O sea, se tiene abiertos 6 inyectores. 57. El AB completo son 30 y 30, son 60. El AB9C abrió 9 premezcladores del anillo C. Aquí abrió 12 premezcladores del anillo C. Aquí abrió todo, los 75. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? No, no. ¿no? No. No, No, no. Ok. Lo que quiero que se lleven de aquí del sistema de combustible es, en resumen, 5 válvulas que miden su flujo y que controlan la cantidad de gas que emiten. De ahí son 3 Stegging Bulbs que abren y cierran dependiendo del número de premezcladores que van a meter. De ahí vienen modos de control que van a abrir o cerrar más dependiendo de la carga que se requiera. ¿Sí?
Y que el anillo piloto es el B, que nunca se apaga. Y de ahí el interior es el C, que nada más tiene 15, o sea, es de menos capacidad. Y el anillo exterior, que es el A, que es de 30, que es el de mayor capacidad. ¿Sí? Ok. Vamos a saltar a otros sistemas vitales de la turbina, pero sí quiero checar si no tienen dudas en combustible antes de que me cambie de tema. No, creo que no. Creo No. que no, pero si algo me Ok. faltara, yo creo que ahí con el material vamos a ir aclarando porque son cosas que ahí vienen, ¿no? Sí, 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 sí. Yo sé que de repente son muchos conceptos que estamos manejando de golpe, Claro. pero por eso necesito que vayan entendiendo las bases para que cuando regresemos a ver cómo se controla el sistema de combustible, cómo se controla la geometría variable, ya digan, ah, sí, porque cuando esté hablando del anillo A ya sé que es el exterior, cuando el anillo B es el piloto, cuando es el anillo C es el interior. Me está diciendo un nombre de una válvula. Ah, esta es la válvula del elbo, esta es la válvula del B, esta es la válvula del C. ¿Va? Ok. Ok, sí. A Ok. estudiar más. Sí, no, créanme que A ver, a hacer ver. esto me dolió un poquito el cerebro, pero es necesario. Como ven, la turbina tiene su propio compresor, tiene todo su sistema para manejar su aire, tiene todo su sistema para controlar el combustible. Controlando aire y combustible, controlan la temperatura y controlando la temperatura, controlan la velocidad. ¿Sí? Y en teoría no debería de necesitarse ningún otro sistema más, pero es una máquina rotativa que está con alta temperatura, va a necesitar un sistema de lubricación, porque si no, los metales no van a aguantar estar girando a altas velocidades, metal contra metal, ¿verdad? Que sí están los rodamientos, yo lo sé, pero también se lubrican, Sí. ¿no? En- Entonces, el sistema, después del sistema de geometría variable del aire y después del sistema de combustible y el control que lo controla todo esto, el siguiente sistema más importante es la lubricación. Sin lubricación no hay turbina que funcione porque se haría pedazos. ¿Sí? Entonces el sistema de aceite de lubricación tiene una bomba de barrido, ¿sí? Que está montada en la caja de engranajes auxiliar, lo que vimos que estaba abajito de la turbina, ¿sí? Es una bomba de desplazamiento positivo, tiene 7 elementos o 7 sumideros, ¿sí? Cada uno se utiliza para el suministro de aceite de lubricación, los otros 6 son para el barrido de la lubricación, o sea, constantemente tienen que estar barriendo la lubricación y poniendo aceite nuevo, porque si no se va a recalentar, ¿sí? La bomba también ayuda a proveer la fuerza hidráulica para mover los alaves variables, para arrancar el equipo cuando inicia, ¿sí? Cada línea de retorno de barrido está equipada con detectores magnéticos o eléctricos de virutas de lectura remota. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de detectar cuando hay un desgaste de metales y caen dentro de la bomba de lubricación, los detecta estas rebabas y da señal de que hay problemas, ¿no? Que si hay rebabas de metal en el aceite, quiere decir que algo se está desgastando, algo no se está lubricando de manera adecuada. Ok. Este, Estos funcionan bajando la resistencia del detector. El sistema está precargado con un tanque de nitrógeno de 550 libras, porque es tan vital la lubricación que aunque falle, el equipo, falle el motor, falle lo que sea, debe de mantenerse lubricado. Entonces se va a disparar el equipo, pero al menos tiene un tanquecito de nitrógeno que está presurizado que va a mantener lubricado el sistema al menos hacia el paro seguro. ¿Sí? El sistema hidráulico de arranque
hace girar la maquinaria, es capaz de ponerla en marcha, hacer la purga del combustible, te ayuda con el lavado de agua, con el enfriamiento. El enfriamiento me refiero a una parada con enfriamiento. Este, Tiene su depósito, tiene filtros, tiene intercambiador de calor, tiene su bomba de carga, su motor para mantener, como ahí sí necesitas mucha más presión para empezar a girar, es independiente el sistema de lubricación de el sistema de arranque hidráulico, ¿sale? Y de ahí pues vienen todos los demás componentes, ¿sí? Es un sistema de lavado, un sistema de gas y fuego, sistema de lubricación del generador que es independiente, su sistema de control, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Y esto básicamente es la sesión de hoy. ¿Qué les Muy pareció? bien. Muy bien. Excelente. Muy bien, muy Fantástico, bien. me decía Daniel. A ver, vamos a detener el share. ¿Qué les parece? Ahora sí, Bien, muy bien. ¿estuvieron Estuvo claros los temas? Excelente. No Estuvo me fui excelente. bastante muy... claro, bastante Ajá. ilustrativo. Digo, si vamos un poco rápido, pues no me dio tiempo de apuntar tanto como me hubiera gustado. Es sano, me parece, ir anotando las cosas más importantes para ir teniendo mayor retentiva, pero para reforzar, por eso preguntaba acerca del material didáctico y poder complementar los apuntes. A final del día sí traté, en mi caso, de ir buscando los temas más trascendentes para poderlos reforzar con el material. En mi criterio, muchas gracias, está muy bien, muy completo. Va, sí, el objetivo de esta primera sesión es el entendimiento de cómo funciona la turbina, la importancia que tiene el aire, la importancia que tiene su combustible, el dividir un poquito lo que es una turbina, que podemos ver que una turbina es desde un molino, la turbina de un coche, etcétera, etcétera. La turbina no es el compresor, la turbina no es la turbina generadora, la turbina no es la turbina de potencia. La turbina es básicamente un rotor con aspas, es un ventilador que no está movido por un motor, que está movido por el aire. ¿Sí? Sí. Hay turbinas que se mueven con agua, hay turbinas que se mueven con vapor, el elemento que quieran, pero es algo que tiene aspas y que con este elemento fluido gira. ¿Sí? Esto es básicamente la turbina. Obviamente, conforme más precisión, fuerza, potencia requiere, pues necesitamos controlar de mejor manera el aire y el combustible. Mm. Claro, claro. Sí, perfecto. ¿Sale? Entonces, Ok. para empezar, me da muchísimo gusto que se hayan conectado. No sé si, a ver, déjame ver, no vaya yo a haber hecho la maldad. Como ya inicié, ya ni me fijé si alguien más llegó. Parece que Este, no. no dijeron nada en el grupo. De me dejaron fuera o algo. Ok, no, yo creo que Rubén ya no se pudo conectar. Este, pero sí, esta sesión va a quedar grabada, la pueden repetir las veces que necesiten. Ahorita mismo les mando en el WhatsApp la presentación. No tengo ningún tema de que la compartan, la vean, la modifiquen, la guarden, hagan lo que quieran con ella. Este, Nada más mándenme si alguien está interesado en aprender o en meterse más. Igual, si hay algún tema de los que tocamos o llegamos a tocar que dicen, oye, sabes que me falta las bases teóricas, esto no lo entiendo, esto me falta, no hay ningún problema, hacemos una sesión para tocar las bases del tema, ¿va? La Sí. siguiente sesión ya nos vamos a meter un poquito más en lo que es el control, en el control del combustible. Por eso le di una repasada rápida a lo que es los anillos, los premezcladores y demás, porque vamos a ver por qué y en qué momento y en qué punto está esta parte, ¿no? Entonces sí es previo el control,
para poder después ver el mapeo, que es lo que les digo que es el modificar estas ventanas operativas, que lo pueden hacer desde el punto de vista operativo sin meterse a nada de lógica. ¿Eh? Y la lógica es no para que ustedes modifiquen la lógica, no se puede modificar la lógica, pero sí la pueden entender. Sí pueden entender por qué me está cerrando el CDP, por qué me está alarmando esto, por qué me está alarmando si nada más son los álabes variables y perdió comunicación el cablecito, por qué me pega, ¿no? Entonces, la geometría variable, el sistema de combustible están súper monitoreados, entonces cualquier detalle en ellos va a parar la turbina, ¿sí? Y si la parada, las famosas 4 horas que lo vamos a ver en el control, es porque para proteger a la turbina, si no se arranca de inmediato, ya empieza un proceso de enfriamiento y va a requerir un enfriamiento gradual. Si no se hace, se va a dañar el equipo por meterlo de golpe, Ok. ¿sale? Ok. Entonces, si no hay más dudas, voy a apurarme. No creo que me dé tiempo para jueves o viernes preparar una siguiente sesión. Si quieren, al siguiente descanso ya tengo 1 o 2 sesiones preparadas. Yo estoy de vacaciones, así es que le voy a seguir chingando un rato. Eso, Este, está bien, está bien. pero pues ya, ahí les voy informando. ¿Les parece? Sí, Ok. sí. Claro que sí. Sí. Pues Bien. muchas gracias, Daniel. Sale, pues que descansen, Gracias, estén muy gracias. bien, que cumplieron las 2 horas y ya, ni Dani, programado. Genial. disculpa, me quito la cámara, pero como que se me traba si la pongo, así que por eso la mantuve así. Al principio se me trabó un poquito la transmisión, pero aquí estoy atento. Va que va. Pues un abrazo, un gusto verlos. Ahí al regreso nos estamos viendo. Que estén muy bien. Muchas Descansen, gracias. Gracias. disfruten. Hay cualquier Saludos duda. y buenas Saludos a noches a todos. todos. Vale, pendiente, Dale, pendiente. gracias. Luego. Hasta luego. Yo. Estudiar, gente, estudiar. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Eh, Sí.